Erev Tov Haverim Shalom, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal de Mishnah. Hoy con nuestro 47º cañonazo talmúdico, Kiddushin 39b, las mitzvot y su recompensa terrenal. El tema candente de si nosotros recibimos o no nuestra recompensa en esta vida al hacer mitzvot. Comenzamos con la Mishnah. Dice la Mishnah, Kol hanose mitzvah ahat. Toda persona que hace una mitzvah, metivin lo, se le hace el bien, es decir, Dios le hace bien. Uma'arihin et yamav, se extienden sus días. Venohel et haaretz, y hereda la tierra. Vechol sheino ose mitzvah ahat, todo aquel que no hace una mitzvah, en metivin lo, no se le hace bien. Ve'en ma'arichin et yamav, no se extienden sus días. Ve'eino nohel et haaretz, y no hereda la tierra. Entonces, esta Mishnah nos presenta la teología estándar de mérito y castigo. El que hace mitzvot, en este caso una mitzvah, le va bien, vive más, hereda Eretz Israel. El que no lo hace, le va mal o no le va bien. No se extienden sus días, vive poco y no accede a Eretz Israel. Una teología fantásticamente simple que desafortunadamente nosotros por experiencia sabemos que no es cierta. Esta clase yo creo que va a ser especialmente interesante para aquellos que estuvieron en la clase sobre Elisha ben Abuya, cuando estudiamos Masejet Hagigah, porque es otra vez el tema de el enfrentamiento de la teología tradicional versus la experiencia. ¿Cómo justificamos nosotros nuestra teología de que a los buenos les va bien, siendo que es obvio para cualquier persona que haya vivido un poquito que desafortunadamente esto no siempre es así? Gemara. Entonces esta es la Gemara sobre esta Mishnah. Ra min hi. He aquí que hay otra Mishnah que contradice esta Mishnah. ¿Cuál es esta Mishnah? Esto debe ser familiar para las personas que rezan Shaharit todos los días. Eilu devarim she'adam ochel peroteihem ba'olam hazeh v'hakeren kayemet lo le'olam haba. Eilu hen kivod avehem milut hasadim hagnasat orechim avaat shalom ben adam lehavero vetalmud Torah keneged kulam. Esta es una Mishnah del primer capítulo de Masejet Peah, que dice: estas son las cosas que una persona come sus frutos en este mundo y come el interés en este mundo y la inversión, es decir, la mitzvah se mantiene para el mundo por venir. Eiluhen, estos son estas mitzvot: kivud avehem, honrar a padre y madre, la cual estudiamos la semana anterior. Ugmilut hasadim, actos de compasión, actos de amor. Hagnasat orechim, hospitalidad para los huéspedes. Havaat shalom ben adam lehavero, traer la paz entre un ser humano y su prójimo. Pero Talmud Torah y el estudio de la Torah, keneged kulam, es equivalente a todos estos. Ahora, ¿cuál es la contradicción?
La Gemara comienza Berraminji. Esto es contradictorio con esta Mishnah. ¿Cuál es la contradicción? Que esta Mishnah, la segunda Mishnah, nos está diciendo que hay mitzvot que son más importantes o más recompensadas que otras. La Mishnah, la primera Mishnah, nos dice que cualquier mitzvah tiene valor, que cualquier mitzvah nos ayuda a vivir más, a heredar la tierra, a que Dios nos haga bien. Pero tenemos también esta segunda Mishnah, donde se nos dice que hay ciertas mitzvot que son, por decirlo así, una mejor inversión. ¿Por qué? Porque no solo son mitzvot que nosotros recibimos su beneficio en este mundo, sino que estas mitzvot nos aguardan en el mundo por venir. Y dentro de estas mitzvot rendidoras, por llamarlo de alguna manera, tenemos una mitzvah que es la super mitzvah, que es la mitzvah de Talmud Torah, que es equivalente a todas estas otras mitzvot. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa Talmud Torah Keneged Kulam? Esto es una fértil área de interpretación. Hay muchas interpretaciones. Mi interpretación favorita, o la que tiene más sentido, es aparece en el mismo Masejet Kiddushin, y es una discusión entre Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva. Y la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Estudiar o hacer? ¿Talmud o Maaseh? Rabbi Tarfon dice, es obvio, más importante es hacer. Más importante es hacer. La respuesta de Rabbi Akiva es Gadol Talmud Shemevi Lidei Maaseh. No, es más importante el estudio, porque el estudio conduce a la acción. Y esto es una de las, yo diría uno de los aspectos donde el judaísmo es verdaderamente único. Y es para ser un buen judío es necesario cierta inversión de trabajo intelectual. Ser un judío analfabeto e ignorante a través de toda o la mayoría de la historia del pueblo judío no ha sido algo positivo. Es más, la inmensa mayoría de los grupos sectarios, como el cristianismo, como el sabatianismo, han surgido de los grupos más ignorantes del pueblo judío. Para ser un buen judío es necesario estudiar Torah. Aquí no hay Espíritu Santo, pues palomitas, lenguas de fuego volando sobre las cabezas de la gente. Si ustedes quieren saber qué es lo que dice la Torah, les toca sentarse
como se dice en buen yiddish, invertir Sitzfleisch, es decir, carne del tujes, carne de la cola, sentarse un buen tiempo y entender qué es lo que quiere Dios de ustedes, qué es lo que se requiere para ser un buen judío. Esto es un acto intelectual que se complementa con la práctica. Desafortunadamente, y esto es algo que yo veo con muchísima preocupación en el mundo de las comunidades emergentes, es esta súbita explosión del amor a la fe de Carbonero. Todo es emuná, emuná. Dios te encargará de todo. Emuná, ten bitajón, ten emuná, todo es emuná. Emuná para aquí, emuná para allá. Esto todo proviene del hasidismo. El hasidismo, Baal Shem Tov, Breslev, Chabad. El hasidismo comienza en Europa en el siglo XVIII como un movimiento de judíos analfabetos ignorantes. Y en sus comienzos fue positivo en el sentido de que les dio entusiasmo por el judaísmo. Pero esta alergia o este recurso constante a la fe de Carbonero, a la emuná, es más bien, en mi opinión, una característica del cristianismo y no del judaísmo. El judaísmo, desde sus comienzos, es concebido como una legislación. Esto es la ley, que me enseña a mí cómo rezo, cómo como, cómo hago negocios, cómo vendo, cómo compro, cómo me caso, cómo me divorcio. Para que la ley funcione, todo el mundo tiene que conocer la ley, al menos de manera superficial. En la Torá esto se conseguía con la ceremonia de Hakel, que era que una vez cada 7 años todo el pueblo se reunía en el Bet HaMikdash y se leía toda la Torá. Y ahí tenían que estar presentes hombres, mujeres y niños. ¿Por qué? Porque cada 7 años, la gente tenía que estudiar toda la Torá. Ahora, bajo los rabinos, el estudio de la Torá adquiere un sentido ritual y se vuelve algo que uno hace todos los días. Y ese ha sido el valor que ha impulsado el judaísmo rabínico desde sus comienzos. ¿Ok? Pedro, no, el hasidismo lo que vino a arreglar, o sea, el judaísmo del este de Europa en el siglo XVIII era un judaísmo estéril, aburrido, elitista, y la gente ignorante no estaba conectándose con el judaísmo. Lo que hizo el Baal Shem Tov fue crear formas en que la gente podía crear una conexión popular, pero no fue una cuestión de culturización. Y el entusiasmo está bien. El entusiasmo, o sea, si la gente no le gusta esto, pues el judaísmo no va a sobrevivir. Lo que me preocupa mucho es que en estas apologías de la emuná y de la bitajón, perdamos un poco la idea clásica del judaísmo, que es que todo el mundo debe hacer un esfuerzo de estudiar la Torá,
de que la ignorancia y la sencillez no necesariamente son sinónimos. ¿Ok? Y esto es algo que, por ejemplo, yo cuando cuando estaba en la yeshiva, Ari, la fe en el judaísmo no existe. Emuná no significa fe. En el judaísmo hay emuná, y la emuná no es fe de carbonero, que es desafortunadamente lo que se está transformando con esta popularización de todos estos términos. Cuando yo trabajaba en la yeshiva, trabajaba en el cuarto de catalogación de la biblioteca. Entonces llegaban libros viejos y pues me tocaba catalogarlos, ver qué eran. Y bellísimo. Todavía me acuerdo, era un libro chiquito de Mishnayot. De Seder Tohorot, que es posiblemente el Seder más complicado de la Mishnah. Y adentro estaba escrito a mano, en tinta, en Yiddish, estaba escrito: este libro pertenece a la sociedad de leñadores de un Unstetlach en el este de Europa. De leñadores, o sea, los leñadores no son rabinos, los leñadores no son grandes talmidei jajamim, pero esta gente una vez al día, una vez a la semana, varias veces a la semana, volvían del trabajo, dejaban las hachas de un lado y se sentaban en una sinagoga alrededor de una estufa a estudiar Mishnah, a estudiar textos complicados. Son textos complicados sobre cuestiones de Tumá y Tohorá que no tienen aplicación válida hoy en día. O sea, esta gente no estaba estudiando simplemente para saber qué debían hacer. Ninguna de estas leyes de Tumá y Tohorá, con la excepción de las leyes de Nidá, tiene aplicación hoy en día. Pero simplemente estudiar Torah es un deleite. ¿Dónde aparece el concepto de estudiar Torah en la Torah? Varias veces. Y meditarás en estas palabras noche y día. Esto aparece constantemente a través de la Torah. En Auschwitz, en los campos de concentración, había grupos de estudio. Hoy en día, en los trenes que van de Long Island a Nueva York, hay un vagón dedicado a Daf Yomi. La gente va y estudia su página de Talmud en el tren que va a Nueva York, desde su pueblito en Long Island a Nueva York. Y de acuerdo al Talmud, la primera cosa que Dios nos va a preguntar, o sea, el judaísmo no es muy rico en descripciones de qué pasa después de la vida, después de la muerte, pero en una de estas pocas descripciones en Masejet Shabbat que ya estudiamos, la primera cosa que Dios nos pregunta es: ¿Kavatem itim la Torah? ¿Dedicaste un espacio fijo a estudiar Torah? ¿Por qué? Porque el conocimiento en el judaísmo no entra por ósmosis. No entra por ósmosis. Yo tengo que sentarme a estudiar. En el judaísmo nada es gratis. Nada es gratis. El conocimiento nunca es gratis. El conocimiento viene por trabajo. No hay en el judaísmo ninguna idea de que, y entonces los discípulos comenzaron a hablar en lenguas y sabían todo y comenzaron a predicar la palabra. Eso en el judaísmo no existe. ¿Cuáles son los héroes del judaísmo? Los héroes del judaísmo es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, que a los 40 años era un pastor analfabeto, y que fue y se sentó con los niños del Heder
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, aprender a leer, a los 40 años. Y con esfuerzo, con dedicación, logró ser el rabino más importante de su generación. Pero eso no se lo regaló aquí a nadie. Eso fue todo el trabajo de él. Ese es el modelo. En el judaísmo a nadie le regalan nada, ni en este mundo, ni en el mundo por venir. La gracia de Dios ya está dada. La gracia no es que a mí me regalan vainas gratis, la gracia es que Baruch Hashem todos nacimos con la capacidad y libre albedrío de poder dedicar a nuestras vidas y nuestro intelecto. Algunos tienen más intelecto, otros menos, pero todos tenemos la capacidad mínima de tratar de hacer lo mejor que podamos. Entonces, volviendo a nuestro tema, tenemos aquí dos Mishnayot, una Mishnah que articula la teología tradicional de recompensa y castigo, y otra donde hay mitzvot que tienen tratamiento preferencial. Amar Rab Yehuda. Dice Rab Yehuda, Amorá babilonio de la segunda generación. Jajika Amar, no, esta Mishnah debe leerse de la siguiente manera. Kol hagose mitzvah ahat yetera al zchuyotav, mativin lo vedome que mishe kiem kol hatorah kula. Toda persona que hace una mitzvah extra, más allá de sus méritos, se le hace bien y es como si hubiera cumplido toda la Torah. Para las personas que el año pasado estudiaron Hilchot Teshuvah conmigo, esto es lo que yo llamo la aritmética del alma, y es, todas las personas tenemos puntos a favor y puntos en contra. Tenemos mitzvot y averot. Tenemos cosas en que hemos sido obedientes y hemos sido cosas donde hemos sido rebeldes. Y Rab Yehuda relee la primera Mishnah. ¿Qué pasa? Y es que una sola mitzvah puede ser la diferencia, ¿cierto? Si estoy 50-50, si soy una persona literalmente neutra entre el bien y el mal, donde mis averot y mis mitzvot son idénticas, una mitzvah hace toda la diferencia. Una mitzvah que va a hacer inclina la balanza hacia un lado completamente. El Talmud no se come el cuento tan rápido y dice, Michlal de Hana Hafilu Behadanami. Pero si nosotros leemos la segunda Mishnah, la segunda Mishnah parece estar diciendo que si yo, por ejemplo, solo estudio Torah, o solo hago una de estas mitzvot listadas aquí en la segunda Mishnah, que eso es suficiente. Entonces, Rabbi Yehuda, qué pena, pero su visión pues de esta aritmética balanceada, de esta contabilidad del alma, no funciona, o sea, no es coherente con la segunda Mishnah. Amar Rav Shmaya, dice Rav Shmaya, Lomar Sheim Haita Shkula Mahraat. Lo que dice Rav Shmaya es no. Si yo tengo 50-50, mitzvot y averot, transgresiones y mandamientos, 50-50%,
y entre mis mitzvot tengo una de estas, Kibud Avaim, Gemilut Hasadim, Achnasat Orehim, Talmud Torah. En este caso, estas mitzvot tienen el poder de inclinar la balanza a mi favor. Entonces Rav Shemaya lo que da es una visión un poco más balanceada. No es que, si yo soy un asesino en serie y un violador, pero estudio Torah, pues entonces el Talmud Torah que Neged Kulam, no. Es si llega a suceder que yo soy una persona igualmente dividida entre el bien y el mal, estas mitzvot, especialmente la mitzvah de Talmud Torah, va a determinar un buen resultado. Y esto es lógico con lo que estábamos hablando ahorita, Javerim, de Talmud Torah, y es, si yo no conozco mis obligaciones, ¿cómo voy a poder hacerlas? Gadol Talmud Shemevili de Maase, grande es el estudio porque lleva al cumplimiento de las acciones. Si yo no sé que es una mitzvah respetar a padre y madre, si yo no sé que es una mitzvah darse de acá, si yo no sé que es una mitzvah no hablar mal de la gente, si yo no sé que es una mitzvah dejar las esquinas de mi campo para los pobres, si yo no sé que es una mitzvah no comer cerdo, pues entonces voy a cometer muchas transgresiones. Pero el estudio de la Torah lo que me permite a mí es darme latitud y de cierto modo pues eso me ayuda a hacer más mitzvot. Ok, segunda parte. Y aquí vamos a volver a visitar la Torah. En la Mishnah. Kol haose mitzvah achat yetera al zchuyotav mativin lo. Aquí vamos a criticar la posición de Rabbi Yehuda. Dice, toda aquella persona que haga una mitzvah por encima de sus méritos, a esa persona es a la que le va bien. No es simplemente si yo hago una sola mitzvah, pues que me va a ir bien. Eso es ridículo. La visión de Rabbi Yehuda es un poco más balanceada. Es, no, si yo hago una mitzvah más, es decir, si yo tengo 51% de mitzvot y 49% de averot, entonces me va a ir bien. Pero aquí tenemos un problema, y es que hay otra Mishnah que dice, Berraminhu. Los sabios opusieron esta Mishnah a la otra Mishnah. Kol zchuyotav merubin meavonotav. Todo aquel que tiene más méritos que iniquidades, Mari'in lo, le va mal. No estoy leyéndolo mal, estoy leyendo la Mishnah literalmente. Todo aquel cuyos méritos son mayores que sus iniquidades, a esta persona le va mal. Vedome que mi saraf kola Torah kula. Y es como alguien que hubiese quemado toda la Torah. Velo shiar mimena afilu otejat. Y no dejó de ella ni siquiera una letra. Segunda parte. Vekol she avonotav merubin mishuyotav. Todo aquel cuyas iniquidades son mayores que sus méritos, metivinlo, le va bien. Vedome que mishekiem con la Torah, y es parecido a una persona que hubiese cumplido toda la Torah, velojizar ot ahat mimena, y no ha dejado de cumplir una sola letra de ella.
¿Qué expresa esta Mishnah? ¿Qué expresa esta veraita? Esta veraita expresa el opuesto. Es la primera Mishnah que dice, todo el que hace mitzvot le va bien. Y esta segunda Mishnah que expresa, todo el que hace mitzvot le va mal, todo el que hace transgresiones le va bien. Y esto no es cinismo, sino que esto introduce la idea de a los buenos les va mal en este mundo, pero les va bien en el mundo siguiente, mientras que a los malos les va bien en este mundo, pero les va a ir muy mal en el mundo por venir. Y aquí es donde ya introducimos esta idea de que la recompensa de las mitzvot no necesariamente va a estar en este mundo. Y esto es el problema, o es la gran ventaja de que el judaísmo no tenga una teología dogmática, y es que estas ambas Mishnayot son profundamente ingenuas. Porque nosotros sabemos que una persona por hacer una mitzvah no es que le vaya a ir bien, y que una persona por hacer una transgresión no es que le vaya a ir mal, aunque nos gustaría creer esto. Y con esta tercera Mishnah, pues sabemos que tal vez es una Mishnah un poco más cínica, pero tampoco es realista. O sea, nosotros sabemos que, o sea, si nosotros no recibiéramos algún tipo de recompensa terrenal en este mundo, pues sería muy difícil ser justos en este mundo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos Mishnayot en oposición. ¿Y cuál de las dos es verdad? Ninguna. La verdad se encuentra entre estos dos polos opuestos, entre la dialéctica de la teología simplista, de que todos los niños buenos les va bien y todos los niños malos les va mal, que sabemos que es falsa, y la teología cínica de que pues a los buenos mueren jóvenes, los buenos la pasan mal, este mundo es un valle de lágrimas que pertenece a los malvados, que también es una teología que es falsa, en su cinismo es falsa. Entonces, ¿dónde está la verdad? En algún punto intermedio. Amar Abayei, dice Abayei, Matnitin de Avdin lei Yom Tav ve Yom Bish. Esta Mishnah que acabamos de citar es como si para la persona buena y para la persona mala se le hace un día bueno y un día malo. Yom Tav ve Yom Bish. Entonces, para la persona buena, el día bueno es en el mundo por venir y el día malo es este mundo, mientras que para la persona mala es al revés. Rava Amar, dice Rava, que por supuesto siempre está en desacuerdo con Abayei. Hamani, ¿quién enseñó esta Mishnah? ¿Quién enseñó esta Mishnah cínica? Rabbi Yaakov. Esta Mishnah cínica la enseña Rabbi Yaakov. De Amar, pues dice Rabbi Yaakov, Schar mitzvah bechai alma leika. La recompensa de las mitzvot no pasa en este mundo.
Para Rabbi Yaakov, como decimos en inglés, todo es pie in the sky. La recompensa de las mitzvot solo se adquiere después de la muerte. ¿Cómo llegó Rabbi Yaakov a esta consecuencia? De Tania, porque pregunta Rabbi Yaakov Omer, dice en una veraita, Rabbi Yaakov dice, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. No hay mitzvah de toda la Torah cuya recompensa no sea explícita en la Torah, que no esté conectada con la resurrección de los muertos. Es decir, la recompensa de las mitzvot es después de la muerte. ¿Cómo llegó él a esta consecuencia? Bekivut av ve'em ktiv, sobre respetar a padre y madre está escrito, Lema'an yarihun yameja uleman itablach. En Deuteronomio 5 está escrito que hay que honrar a padre y madre para extender tus días y para que te vaya bien. Hay solo 2 mitzvot en toda la Torah cuya recompensa explícita es que uno va a vivir más tiempo. La primera de ellas es Kibud Av, respetar al padre y madre. La segunda es Shiloah Haken, es espantar a la madre cuando uno va a robarse los huevos. Cuando uno va a tomar los huevos de un nido, debe espantar a la madre. Eso es una mitzvah, se llama Shiloah Haken. Y sobre esta mitzvah, en Deuteronomio 22, dice, Leman y Tablach, para que te vaya bien, Vejerachta Yamim. Y tendrás longitud de días. La misma recompensa, pero volteada. Y resulta, eso es lo que dice Rabbi Yaakov, Harei she'amar lo le'aviv, Alá lebirá ve'havali gozalot. Un padre le dice a su hijo, sube al palomar y tráeme gozalot, tráeme los polluelos. Ve alá la virá, sube al palomar. Ve shalach et ha'em, espanta a la madre. Ve natal et abanim, toma los polluelos. Ve hazirito, y cuando estaba volviendo, nafal vamet. Se cae la escalera y muere. Hejan tovat yamav shelze, ve hejan arichut yamav shelze. ¿Dónde está el bien que se merece esta persona y dónde está la longitud de días? La Torah dice que hay 2 mitzvot por las cuales uno recibe longitud de días y buena vida. Es Shiloh Haken y respetar a padre y madre. Esta persona estaba obedeciendo a su padre, es decir, estaba honrando a su padre y estaba haciendo Shiloh Haken, es decir, cumplió las 2 mitzvot. ¿Y qué pasó? En la práctica de esta mitzvah se descalabró y se mató. Volviendo al tema de Ajer, que lo vamos a revisitar, de Elisha Ben Abuya, aquí es donde nosotros tenemos el conflicto entre teología y experiencia. Nosotros creemos muchas cosas sobre Dios, o creemos que la Torah dice sobre Dios que Dios actúa de ciertas maneras, pero desafortunadamente la experiencia no siempre demuestra la verdad de estos argumentos. Y esto es donde nuestra creencia, nuestra teología entra en crisis. Entonces, las dificultades de estas preguntas que está haciendo el Talmud es porque estas preguntas no son fáciles.
La Torá nos dice que Dios es bueno. La Torá nos dice que Dios es justo. La Torá nos dice que Dios es bondadoso. Pero igual vivimos en un mundo donde millones de personas fueron incineradas, no solo judíos, también gitanos, homosexuales, eslavos. Y Dios no sabemos que se haya manifestado de gran manera. Tenemos un mundo donde poblaciones enteras son borradas por tsunamis. Y esto, como seres humanos, debe poner a nuestra teología en problemas. Aquí es donde la fe de Carbonero Javerín no sirve. Por eso es que yo digo que la fe de Carbonero no es un valor judío. Porque si yo, al ver el tifón de Filipinas, no tengo que pensar sobre la naturaleza de la bondad de Dios, sino, oh, todo esto es para bien, Gamzu letová, ten emuná, ten bitajón. En mi opinión, esa no es una respuesta judía. Nosotros somos descendientes de aquel arriero sumerio que cuando Dios le dijo que iba a matar a toda una ciudad llena de gente mala, le dijo, ¿y eso? ¿El Dios de la justicia no va a averiguar si hay gente buena en la ciudad de Sodoma y Gomorra? Esa es nuestra labor como judío, no es tener fe de Carbonero. Oh Dios, sí, tú sabes lo que haces. No, nuestra labor es cuestionar. Y eso es lo que está haciendo Rabbi Yaakov. Ve a una persona cumpliendo 2 mitzvot que la Torá dice de manera explícita que confieren longitud de días y beneficios, y esta persona inmediatamente muere. Esta historia también aparece en el Yerushalmi conectada con Elisha ben Abuya. ¿Y qué pasa con Elisha ben Abuya? Para las personas que estuvieron en la clase de Elisha ben Abuya, ¿qué es lo que pasa con Ajer? Ajer abandona el judaísmo. Dice, esto no sirve para nada. No hay justicia en el mundo. Me desentiendo de Dios. Pero pues, por supuesto, esa no es la respuesta que los rabinos quieren que tengamos. Los rabinos quieren que nosotros luchemos con la pregunta. Nosotros somos descendientes de Jacob, aquella persona que luchó con Dios y los hombres y prevaleció. Ser judío nunca es fácil, no solo porque la carne kasher sea cara y porque levantarse a rezar da pereza. No, es porque nosotros no tenemos esta idea sencilla, facilista. Ay, es que el diablo es el responsable del mal. Dios es todo bueno y cuando hay cosas malas, eso es porque es el demonio y el diablo y la música satánica metalera. No, nosotros tenemos que lidiar con un mundo donde solo Dios está a cargo. En este mundo hay el virus asesinos y personas muy malas, y Shoah y el genocidio en Ruanda y el genocidio en Serbia y nuestros propios narcos en México y en Colombia matando gente con machetes y con motosierras. El mal no es lejos, el mal no está en el infierno, el mal vive a 3 cuadras de la casa de ustedes, Javier. Esa es la visión realista del judaísmo. Y si nosotros pues nos quedamos en una teología simplista de, oh, todo es para bien, Gamzu letová, ten emuná, ten bitajón, vas a tener éxito si crees, hay algo defectuoso. O sea, el optimismo nos puede llevar hasta cierto punto, pero el judaísmo también tiene una sana dosis de realismo. Y esa es la consecuencia que llega Rabbi Yaakov.
Leman y tablach, para que sea bueno contigo, leolam shekulotov, en un mundo que es todo bueno, o leman y arijun y ameja, y para que extiendas tus días, leolam shekulo aroch, en un mundo que es todo largo. Es decir, toda la recompensa y el castigo de las mitzvot no ocurre en este mundo, sino que ocurre es una solución elegante. Es una solución elegante que a mí particularmente en lo personal no me satisface mucho. Es como cuando Joseph Mizrahi dice que los niños se mueren de cáncer a los 4 años porque están pagando el mal karma de sus reencarnaciones pasadas. Es una respuesta que satisface a algunas personas, a mí no me satisface. Primero porque la idea de la reencarnación no aparece en la Torá, no aparece en el Talmud, es una idea foránea al judaísmo. Y segundo, porque la idea de cobrarle las transgresiones a alguien sin tener conciencia, a mí se me hace de mala clase. ¿Cierto? Si yo fui un asesino, violador, genocida, y reencarno en un niño inocente de una familia amorosa y les causo todo este daño, a mí algo en eso me parece profundamente injusto. Pero esto, Javerim, es la cuadratura del círculo. Esta es posiblemente la respuesta más difícil con la que tiene que resolver cualquier religión. Les cuento el final del libro. El judaísmo no tiene una buena respuesta sobre esta pregunta. ¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué los malos prosperan? No hay una buena pregunta. Hay un montón de teorías. Hay gente que la idea de esta idea de Rabbi Yaakov les parece fantástica. Espérese, eso cuando la gente mala se muera, eso ahí van a sufrir, y nosotros los pobres buenos sacrificados vamos a tener éxito en el mundo por venir. Hay mucha gente que esa idea le parece fantástica y suficiente. Hay gente que está con el rabino Joseph Mizrahi y la idea pues de la reencarnación les parece fabulosa y les resuelve el problema. Yo soy más cositero y me parece que el Talmud también lo es. Dilma lav hajihava. El Talmud dice, ¿y cómo sabemos que a Rabbi Yaakov le pasó eso? Todo esto es teórico, eso no le pasó a Rabbi Yaakov. El Talmud dice, sí, Rabbi Yaakov man haza, él vio esto con sus propios ojos. No son cuentos de Rabbi Yaakov. El Talmud trata de resolverlo. Bueno, tal vez el pelado estaba pensando en hacer una transgresión cuando estaba trepado a la escalera. Entonces Dios no lo está castigando por sus acciones, sino por sus pensamientos pecaminosos. Responde el Talmud, Dios no castiga por pensamientos pecaminosos. Pensamientos pecaminosos es una idea que el judaísmo tiene poca carrera. Ahora, ¿cuál es la única transgresión que yo puedo hacer en mi pensamiento? Avodah zará. Pensar que algo que no es Dios es Dios. Eso es algo que yo puedo hacer en mi corazón, es algo que es un pensamiento. ¿Por qué? Porque está escrito en Ezequiel 14, Lemagan tafus et beit Israel belivam. ¿Cierto? Está tomada la casa de Israel en su corazón, es decir, esta gente está pensando pensamientos idólatras. Entonces tal vez este pelado estaba pensando pensamientos idólatras, estaba pensando que Zeus es Dios, subido allá en la escalera,
hunami hajika amar, y salga datach sahar mitzvah bechai alma, amaila agin mitzvat aleja, ki haike de lo laite le de hirhur. Por lo mismo, dice el Talmud. Ok, sí, esta persona, incluso si estuviera pensando pensamientos idolátricos, ¿por qué el mérito de su acción? Lo que él estaba haciendo era una doble mitzvah, estaba escuchando a su padre y estaba cumpliendo Shiloh HaKen. ¿Por qué la mitzvah no lo protegió? Kijaji de lo laite y le de hirhur, para protegerlo de pensamientos idolátricos. Entonces aquí tenemos un Talmud escéptico, es un Talmud que dice, pues esa es la teoría de Rabbi Yaakov, pero yo no me la creo. Otro aparte. Veja amar Rabbi Elazar, Shiluchei mitzvah ein neziken nezukin. Las personas que están haciendo una mitzvah no sufren daño. Otra gran idea teológica que se estrella con el mundo de la experiencia. Hatan bejalijatan shareat, una persona va a hacer una mitzvah, pero esta persona estaba retornando de hacer una mitzvah. Veja amar Rabbi Eliezer, pero eso es lo que dijo Rabbi Elazar. Shluchei mitzvah einan nezukin, lo bejalijatan velo bejaziratan. No. Las personas cuando hacen mitzvot son protegidos cuando van y cuando vuelven. Técnicamente esta persona no debió haber sido dañado. Sulam ra'au ahava. El problema es que la escalera estaba tembleque, la escalera era endeble, de cavia hizika, mejor jaija de cavia hizika, en un lugar donde es probable que se le haga daño a la gente, los samjinan anisa. No confiamos en milagros. Dichtiv, porque está escrito en el primer libro de Samuel, Vayomer Shmuel eich elech ushma Shaul vechargeni. Cuando el gran profeta Samuel dice, ¿cómo yo voy a ir a ver a David? Si voy a ver a David, Saúl me mata. Shmuel, ten emuná, ten bitajón, hakol letová. Sí, pero es que tengo a 4 macancanes con espadas siguiéndome por todos lados y si hubiera donde David, me van a matar. No importa si tengo emuná, si tengo bitajón, si tengo si gamzu letová, me van a matar. Entonces, aquí es donde el Talmud pone un poco su sentido común, y es decir, pues puede que yo tenga muchas mitzvot y puede que las mitzvot sean muy fantásticas, pero pues yo no puedo decir, yo soy tan sadik que me voy a botar del Empire State, pero yo soy tan bueno que Dios me va a proteger. El mundo sigue reglas naturales. El mundo sigue reglas naturales y si la gente comete errores y si la gente se estrella contra el orden natural de las cosas y hace cosas arriesgadas, sus méritos no le van a servir de nada. ¿Ok? Where are you going? I'm coming. 3 minutes. Ok. Entonces, Javerim, me toca irme en 3 minutos. Entonces terminemos en este punto. Y es, Javerim, el Talmud no les va a dar una respuesta a esta pregunta. Esta es la pregunta más difícil del judaísmo, de si las mitzvot tienen o no una recompensa. Lo que yo extraigo de esta sugía muy complicada, es una sugía que no tiene solución, que no nos va a dar una respuesta final. Son 3 cosas.
una vida judía con sentido siempre va a estar en cuestionamiento. Yo voy a estar entre seguir estos valores y decir estas cosas como el bien siempre triunfa, el bien siempre triunfa. Con gran poder viene gran responsabilidad, ¿cierto? Y entender que a veces en el mundo de la experiencia la teología no sirve. Cuando a alguien se le muere la mamá, el hijo, el bebé, yo no voy a decirlo, Akol le toba, Gamsu le toba, ten emuná, ten bitajón. Si a mí me llegan a decir eso cuando yo estoy enterrando Hasbe Shalom a un hijo, le parto la jeta. De ese tamaño es. Yo no necesito que me digan Akol le toba. Esas son bobadas. Yo lo que necesito en este momento es que usted esté a mi lado y me consuele. Decir Jacob le Tobá no me consuela. Eso es consuelo para bobos. Segundo punto. Hay que confiar en Dios. Pero no hay que hacer estupideces. No hay que ponerse en peligro. Esta teología de los mártires, de que yo me echo a los leones y los leones no me van a hacer nada como a Daniel, es una receta que el judaísmo no recomienda. No recomienda. Yo puedo tener todas las mitzvot del mundo. Si me pongo a manejar borracho, me voy a estrellar. Así yo sea el Baal Tzedakah, el Talmid Jajam más grande del mundo, si yo me pongo a fumar, me va a dar cáncer. El mundo sigue un orden natural. Gran parte de la ventaja de vivir en el mundo que vivimos hoy es que entendemos al mundo un poquito mejor que nuestros ancestros y sabemos que fumar da cáncer. Antes no sabíamos eso, antes pensaban que fumar era bueno